Estás escuchando Tu Why con Gaby Ruiz, el porqué de los valientes y arriesgados. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos otra vez aquí a Tu Why a las 7 de la tarde en punto. Estamos hoy con un tema padrísimo que es el tarot como conocimiento interno para descubrirnos y va a estar espectacular, entonces les invito a que se queden. Bueno, pues yo comienzo casi siempre platicando algo de lo que he pasado por esta semana, ¿no? Y entonces, algo de lo que fíjate cómo son las cosas, mi querida Mónica, porque mi hijo está viendo una serie que ahorita no recuerdo, ya le pregunté cómo se llama, porque me acordaba, me la dijo y se me volvió a olvidar, pero tiene principios de Cábala. Y yo, bueno, pues he sido estudiante de Cábala del doctor Mario Sabán, de la escuela del doctor Mario Sabán. Por ahí, pues te conocí, ¿verdad? Por Marisa, por el tema de las mujeres, perdón, de María Magdalena, que amo. Y hoy, esta semana, cuando me enseñó mi hijo la serie, que ahorita voy a acordar cómo se llama, tiene tantos aspectos. Obviamente es una serie que seguramente el que la hizo, el que la realizó, es un hombre tanto en conocimientos de Cábala como en conocimientos del cristianismo y quizás obviamente también de la mística judía, evidentemente. Entonces, pero hubieron muchos elementos que estuvieron padrísimos. Entonces me pregunta, bueno, ¿cuál es el corolario para ti del final? Porque era ya una película que está en Netflix. Y entonces empezamos a platicar entre sus tres amigos y él, porque me preguntaban en mi incipiente conocimiento de la Cábala, pero estuvo muy interesante la plática. Entonces al final yo le dije, mira, Mariana, bueno, mira, chamacos, algo que me gustó de lo que plantea, para mi punto de vista, es que la humanidad nos falta tanto conocernos que la vida nos va poniendo como grandes retos, porque el mal más bien existe para un bien mayor, que a veces no lo conceptualizamos de esa forma, pero hemos dejado de vivir, hemos dejado de estar en la vida por estar en el juego de lo que tengo, de lo que no tengo, de lo que pierdo, de lo que si no pierdo, y nos hemos dejado de ver en el juego, porque para tener el juego tengo que saber cuál es mi personaje dentro del juego, y para poder jugar el juego tengo necesariamente que conocerme, que saber qué quiero, hacia dónde voy y poderme guiar desde una fuerza interna que para mí es el espíritu, el ser, etcétera. Y bueno, pues curiosamente, como siempre digo, ¿verdad? Hoy Mónica nos va a hablar desde una perspectiva de también el manejo de cómo autoconocernos a través de, miren, porque soy fan también del tarot. ¿Cómo estás, mi querida Mónica? Muy bien, muchas Yo aquí gracias feliz. por la invitación. Yo Aquí feliz de contigo. tenerte, porque aparte tiene unos cursos que después ya al final nos dirá en dónde la podemos seguir para que vean los cursos que tiene maravillosos sobre mujeres, sobre tarot, sobre María Magdalena, etcétera. Y yo te preguntaría o te pediría más bien que te presentes con nosotros, Mónica, para que todos sepan. Bueno, gracias Gaby. Bueno, yo soy Mónica de Simone, directora y fundadora de Haciendo Sagrado lo Cotidiano, una escuela de lenguaje simbólico. Eh, Está en las redes desde el 2010, pero empezamos antes. Y allí bueno, todo empezó con el tarot, con la danza del vientre, con los círculos de mujeres. Y hoy es una escuela en que además de esas disciplinas enseñamos también astrología, está el curso de María Magdalena, el curso de Mujeres Grandiosas, numerología, simbología, mitología. Bueno, nos hemos ampliado, hemos crecido. Hay profesores que trabajan conmigo, por supuesto no todos los cursos los doy yo. Eh, y bueno, se llama Haciendo Sagrado lo Cotidiano por esa inspiración de un poco lo que tú decías, ¿no? De que nos hemos olvidado un poco de ser, porque estamos muy ocupados en el hacer. Y entonces también recordar o traer lo que hacían los antiguos o las antiguas, ¿no es cierto?, que se conectaban con las estaciones del año o con las lunas. Las mujeres vamos ciclando también con las lunas. Y de eso se trata, ¿no? De hacer que cada uno desde donde quiera, porque las entradas para conocernos a nosotros mismos son variadas.
y que cada uno vaya escogiendo desde donde se siente más cómodo para entrar y conocerse a sí mismo. Ese es el espíritu de Haciendo Sagrado lo Cotidiano. Está maravilloso. A ver, ahora, fíjate, me gustaría que empezáramos. ¿Cómo tú te encontraste con esto? Bueno, esta historia la he contado muchas veces, así que, bueno, algunos ya quizás la conozcan. Mira, yo en una etapa muy difícil de mi vida, que yo llamo las torres gemelas de mi vida, yo estaba tan Okay. perdida que fui a visitar a una astróloga. Y con la carta, yo en esa época no sabía nada, ni de astrología, ni de tarot, ni de nada de eso. Yo trabajaba en esa época en una editorial importante de Chile, haciendo libros, y era muy feliz haciendo libros, y todavía cuando me llaman para algún trabajo editorial lo hago feliz. Sin embargo, el ambiente, no me sentía muy cómoda con eso. Bueno, y entonces ella me dice en la sesión, tú tienes que bailar la danza del vientre. Y yo la miré, la miré con cara de loca. Y ella ¿Cómo a quién? claro, ella muy amorosa me subrayó que eso era para conectarme conmigo y me dijo, vaticinó y no se equivocó nada, me dijo, muchas mujeres van a llegar a tu vida a través de esto. Bueno, y yo tomé clases, a la tercera clase ya estaba enamorada, como si yo hubiera bailado de antes. Después de 3 años empecé a dar clases yo en el living de mi casa a mis amigas. Y cómo empezó todo, me dices tú, bueno, yo encendía un incienso al principio o al final de la clase, les hacía caminar, conectarse con ellas mismas, y una de las alumnas me dijo, ¿por qué no haces esta conexión un poquito más larga? Y entonces ahí nació mi primer taller de oruga mariposa, taller de autoestima femenina, y una cosa fue llevando a la otra, eh, y tomé clases de filosofía esotérica. Entré a una escuela de filosofía esotérica a la cual estuve asistiendo, yo perdí la cuenta, pero 12 años, 15 años, no sé, por ahí. Religiosamente todos los lunes iba a mis clases y el director de la escuela sabía que yo era editora. Entonces me dijo, mira, yo escribí un libro, me gustaría saber cuánto me cobras por editármelo. Yo le dije, enséñame tarot. Yo te edito el libro y tú me enseñas tarot. Y Wow. así aprendí, y yo siempre cuento que los arcanos mayores a mí me entraron por el corazón, en el sentido de que me los contaron una vez y nunca más los olvidé. Bueno, yo creo que todos los que nos acercamos al tarot recordamos, ¿no? Eh, Como lo que dice Matías de Estéfano, el recordador, ¿no es cierto? Uh-huh. Eh, Probablemente recordamos, que recordar significa volver a pasar por el corazón, eso es lo que significa recordar. Y bueno, después el tarot me llevó a la astrología, y así fue creciendo esto como una preciosa bola de nieve, y hoy estamos donde estamos, muy contentas. Me da mucho gusto. Ahora, platícanos un poquito, digo, desde obviamente como tú lo puedas dar, ¿cómo es que puedo hacer este proceso de conocimiento a través del tarot? Porque mucha gente piensa como que el tarot es echarme la suerte al futuro o leerme, ¿no? Leerme un poco el futuro y entonces esto se vuelve así como de adivinación, pero más bien esto que es el conocimiento a través del tarot, ¿cómo es el proceso? Claro. Bueno, yo te agradezco mucho esa pregunta porque siempre es lindo hablar del tarot desde esta otra perspectiva, ¿no? Uh-huh. Porque claro, muchas personas creen que el tarot es, como dices tú, echar unas cartas y las cartas significan tal o cual cosa, estar en gracia o en desgracia, ¿verdad? Y no tiene que ver con eso. El tarot yo siempre digo que es un libro de sabiduría revelada, y probablemente para ser salvado de la hoguera fue convertido convenientemente en un juego de cartas Wow. o en el naipe que hoy conocemos, y solamente algunos sabían lo que los arcanos significaban. Los arcanos después se perdieron en los juegos de carta, tanto en la baraja francesa como en la inglesa. Los arcanos mayores o los triunfos, que también se les llama, se perdieron. Y ¿A qué te refieres? Perdón. perdona, sí, solamente los personajes de la corte y los palos, ¿no? Okay. Qué sé yo, los bastos, las copas, las espadas y los oros. Eh, pero el tarot, o sea, la parte adivinatoria, yo siempre digo que es la más baja que tiene.
es la menos importante, es la que está en el nivel más bajo, porque el tarot se compone de arcanos. ¿Qué son los arcanos? Son modelos en los cuales todos, alguna vez nos hemos reconocido ahí. Por eso el tarot funciona, porque todos en algún momento nos hemos sentido enamorados, todos en algún momento nos hemos sentido solos, todos en algún momento hemos sentido que nos conectamos con la grandeza, con la naturaleza, con la divinidad. Y todos esos hitos están registrados uno a uno en los arcanos mayores, que son los 22, y en los menores, que son 56. Entonces son 78 arcanos en total. O sea, iba a ser mi pregunta para los que no saben del tarot, ¿verdad? Yo, porque sí, y aparte yo traigo los arcanos y nada más los as, o las principales, pues que no sé bien cómo se les diga. Pero ¿cómo está conformado el tarot? Porque hablabas de los 22 arcanos y después hablabas de otros. ¿Cómo se conforma? Bueno, es una baraja de 78 cartas. 22 son los arcanos mayores, que son como el corazón del tarot. Se llaman mayores precisamente porque eso que estás mostrando ahí, gracias, se llaman mayores precisamente porque son arquetipos, ¿no? Tiene que ver con esto que les decía, en que todos nos podemos reconocer. Y después están los arcanos menores, están los 40, que tienen que ver con la energía de los elementos, ¿no es cierto? Los bastos que representan al fuego, las copas que representan al agua, las espadas al aire, y los oros a la tierra, y que todo eso tiene que ver con distintos aspectos nuestros. Los bastos tienen que ver con nuestros proyectos, con nuestra sexualidad, el agua tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, las espadas con las ideas, y los oros con el trabajo, no solo con el trabajo del cotidiano, sino con el trabajo también de la espiritualidad. Esos son los 4 palos, y también tenemos los personajes de la corte, que son 16 personajes de la corte. Son 4 pajes, 4 caballeros, 4 reinas y 4 reyes. Exactamente. Gracias, Gaby. No te oigo. Te perdí el Perdón. Me fui y regresé, perdón. Pero qué bueno que seguiste. Sí. Bueno, espero que se haya escuchado. Pero son 78 cartas en total, ¿no? Así se compone la baraja. Te decía que los 22 arcanos mayores son el corazón del tarot, y tanto es así que muchos tarotistas solo trabajan con los 22 arcanos. En lenguaje de tarot se dice que los mayores te gritan y los menores te susurran. Entonces los menores los menores te cuentan historias más pequeñitas del cotidiano, del día a día, pero los grandes arquetipos están en los arcanos mayores, en los 22 arcanos mayores. ¿Y cómo es el proceso para conocerte? O sea, ¿de qué parte, en qué consiste, cómo se hace? Bueno, en mi experiencia, porque entiendo que mi respuesta no va a ser la única, ¿no? Lo que hay que hacer es irse viviendo cada uno de los arcanos. Es decir, cuando los vas, al menos mi curso está orientado así. Cuando estamos estudiando al mago, a la sacerdotisa, a la emperatriz, al arcano que sea, lo que hacemos es conectar eso con nuestra vida, con nuestra propia experiencia. Y entonces cuando yo conecto lo que el arcano significa con una experiencia de vida, no lo olvido nunca más. Y además el arcano me ayuda a mirarme. Te voy a poner un ejemplo. El mago, que es el arcano número 1, ¿no es cierto? A ver si lo puedes mostrar. Sí. A ver, voy por él. Perdón. Me gusta porque para que las personas vean que esto no está preparado, o sea, que estamos teniendo una conversación totalmente genuina. Sí, no, claro. Exactamente. Ahí tenemos al mago, que está vestido como un feriante, ¿no es cierto?, de la época. Tiene un sombrero con forma de 8 o infinito. Tiene una mesa con 3 patas y tiene una serie de elementos, ¿no? Tanto en la mesa como en sus manos.
¿Qué es lo que sucede con este personaje? El 8 infinito significa que todas las probabilidades están abiertas, todas las posibilidades están, y los límites te los pones solamente tú. En la mesa están los elementos, todos los elementos, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a conocer dónde está mi fuego, dónde está mi agua, dónde están mis ideas, mi aire, dónde están mis concreciones, dónde está mi tierra, cuando yo empiezo a mirar eso en mí, empiezo a descubrir las herramientas que tengo. Y cómo con esas herramientas puedo hacer magia. ¿Y qué es hacer magia? Hacer magia es transformar la realidad con algo que no existía, unos ciertos elementos, y creo algo nuevo. Yo siempre pongo el ejemplo en mis clases de que hacemos magia todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando creamos una receta de cocina, tenemos los elementos por separado, y unimos todo eso, lo metemos al horno, y del horno sale algo que antes no existía. O los niños hacen magia todo el tiempo, que son tan creativos, ¿no? Cuando nos entregan algún dibujo, o nos inventan una canción, ellos crean algo. Entonces lo que el mago hace es eso, es una creación a partir de ciertos elementos. Entonces, cuando conozco mis elementos, me voy conociendo a mí misma o a mí mismo. De eso se trata. Se me cayó la Gaby. Vamos a ver si llega de nuevo. Voy a preguntar por aquí. Tener paciencia a veces con las redes. Gaby, que no te encuentro. Ahí vuelve. Gaby. Ahora sí. No te oigo. No. Tienes dos ventanas abiertas, ¿será por eso? No te escucho, ya expliqué el mago. ¿Necesitas que salga y vuelva a entrar o no? No, no te escucho. No te escucho, te leo los labios solamente. Bueno, vamos a seguir esperando. A ver si me dice Gaby o Ilse, si me dan alguna instrucción. Puede salir. Ok, salgo. O sea, ha sido el momento con mayores averías que tenemos, pero bueno, por alguna razón está pasando. No, lo que pasa es que está lloviendo acá donde estoy yo, está lloviendo, y cuando llueve mi internet se vuelve inestable, a pesar de que tengo dos internets, dos distintos, dos marcas diferentes, no voy a decir cuál.
Pero bueno, nos estaba platicando sobre, yo creo que ya entró, qué bueno. Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que aquí hay una persona que está atrás de nosotros en cámaras, entonces ella sigue ahí mientras, aunque yo no esté, por eso me voy y regreso. Pero bueno, perdón, entonces nos estaba diciendo del mago. Mira, por algo pasa esto, todo es perfecto en esta vida. Entonces, nos contabas del mago. Sí, sí, ya no sé si quieres que lo diga de nuevo o que lo cuente de nuevo. Tú síguele porque eso ya quedó grabado. Perfecto. Bueno, entonces, nada, yo hacía hincapié en que si nosotros conocemos los elementos que tenemos o las herramientas que tenemos sobre la mesa, nos vamos conociendo mejor a nosotros mismos y de esa manera podemos ir construyendo nuevas realidades con nuestra vida. Y así como sucede con el mago, bueno, sucede con todos los arcanos, y esa es la manera de irnos conociendo. O sea, sería como una forma interpretativa. Cada característica que tienen los arcanos finalmente tiene una interpretación que yo puedo hacer. Ahora, ¿de dónde surge cada uno de estos arcanos? Bueno, esa es la pregunta del millón, como se dice acá en Chile, porque nadie sabe con certeza de dónde surgió esta sabiduría, ¿no? Hay varias teorías. Te puedo contar, si quieres, un poco de la historia del tarot. Las predecesoras de lo que conocemos hoy como el tarot son unas cartas chinas del siglo VIII, que eran como una especie de dominó, que tenían los puntitos, ¿no es cierto?, arriba y abajo, y al medio unas figuritas medias desdibujadas que podrían recordar un poco a algunos arcanos del tarot. Después, entre el siglo XI y XII, esas mismas cartas pasan de China a Persia, y entonces se mueven de Asia al Oriente Medio, y de Persia pasarían después a Europa, más o menos por el 1300, 1400, por ahí. Reconoceríamos el tarot de Visconti, que es el primer tarot del cual se tiene noticia propiamente tal, porque un tarot es con 78 cartas, ¿no? Eso es tarot. Okay. Ajá. Hay muchas cosas que se le parecen, pero un tarot es una baraja con 78 cartas, el tarot de Visconti, que en esa época además las cartas eran pintadas y decoradas con pan de oro, entonces era un regalo que se hacía en los matrimonios, no cualquiera tenía un tarot. Por eso están los personajes de la corte, ¿no es cierto? Era un bien muy preciado, como un regalo muy fino que haríamos hoy para un matrimonio, para un casamiento. Y después, alrededor del 1500, esto pasaría a Francia, y cerca del 1700, por ahí, conocemos ya el tarot de Marsella, lo que conocemos hoy como el tarot de Marsella, que para mí es el latín del tarot, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene esta sabiduría? Hay varias teorías. La que a mí me gusta creer es la que te digo, que fue alguna vez un libro de sabiduría revelada. El tarot tiene mucha sabiduría gnóstica, el gnosticismo, que tiene que ver con conocernos a nosotros mismos y con llegar accedemos a la divinidad a través de nuestro propio conocimiento. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, conectamos con Dios, y cuando conectamos con Dios nos conocemos a nosotros mismos. Ese es el feedback que se da, que en el mago también está, ¿no? Porque el mago es un pequeño Dios. ¿En qué sentido? En que es creador. La diferencia entre el mago y Dios, diosa, el gran espíritu, como cada uno quiera llamarlo, es que Dios crea de la nada, Dios, diosa crea de la nada. En cambio, el mago crea a partir de algo, ¿no es cierto?, de ciertos elementos que tiene ahí. Hasta Jesús también creó, cuando convirtió el agua en vino, ¿no es cierto? La transformó, lo hizo a partir del agua, no lo hizo a partir de la nada. Pero la chispa divina está presente en el tarot, y por eso el tarot es un conocimiento gnóstico. Bueno, si quieres que siga hablando de eso, yo me emociono con esto, porque, mira, hace muy poco, no sé si sabes que hace muy poco, Philippe Camoin, que es un maestro cartero de gran tradición, ¿no es cierto?, uno de los grandes maestros carteros de Francia, escribió o reveló, digamos, algo que es una bomba, algo que muchos de alguna manera
los que nos gusta el gnosticismo, los que conocemos la historia de Jesús y Magdalena, que yo sé que tú también Mucho, eres amante de ello, ¿no es cierto? mucho, sí. Digamos que había mucho de eso en el tarot. Pero bueno, Ujú. él escribió un libro tremendo que se llama Los secretos del tarot. Y en el 2002, la primera vez, Camoán dice que toda esta sabiduría tendría que ver con el conocimiento gnóstico del siglo I. Okay. Es bastante anterior, ¿no? Bastante anterior a lo que tradicionalmente se sabe. Eh, y Y bueno, podría estar hablando de algún tipo de, porque habías dicho en el inicio que en un libro, entonces podría estar hablando de algún tipo de historia y a través de esa historia también presentarnos esas partes de nosotros reales en lo humano. claro, podría ser. Ahora, Claro. cuando uno empieza a atar caos, porque después, por ejemplo, vámonos más adelante, ya, dejemos a los primeros cristianos, pero por ejemplo, cuando vamos a los cátaros, que recogen las enseñanzas de Jesús y Magdalena, ¿no es cierto? Porque ellos son la iglesia del amor. Uh-huh. Empieza a mirar, ¿a ti no te pasó, por ejemplo, cuando uno sabe la historia de Monsegur, ¿no es cierto?, de la torre, del último bastión de los cátaros, en que es quemada, y qué sé yo, y uno mira la carta de la torre, mira, yo te lo digo ahora, Sí. y a mí se me pone la piel de gallina, porque uno dice, pero ¿cómo no me di cuenta antes de esto? Entonces, podría perfectamente contar la historia, ¿no es cierto?, de Jesús y Magdalena como representantes de lo sagrado masculino y de lo sagrado femenino, ¿no es cierto? Ahí está la torre. Claro, Es que, que además se llama, ojo, esa carta se llama La Mansión de Dios. wow, ¿Ah? ¿Ah? wow. Así se llama, La Ahora Mansión. tenemos que explicar lo de los cátaros. Mejor que se metan un curso de tus cursos. A ver, perdón, y te interrumpí. No, que te decía que es bien impresionante cuando uno empieza a atar caos, de que perfectamente podría contarse esa historia, porque el tarot, olvidémonos de Jesús y Magdalena por un momento, dejémoslo entre paréntesis, porque probablemente mucha gente no cree eso. Pero lo femenino y lo masculino son dos polos que tenemos que unir en nosotros, eso es lo que nos pide el tarot. Todo el camino del tarot tiende a eso, porque el arcano 21, que es donde culminamos el camino, ¿no es cierto?, el trabajo que hace el iniciado, o el camino del héroe, o incluso la transformación alquímica, porque el tarot también es un lenguaje alquímico, en que lo que hacemos es convertir nuestro propio plomo en oro. Buenísimo. Llegamos al arcano 21, en que las polaridades están unidas. Muéstralo, eso. Hasta hace muy poco tiempo atrás se decía que este era un andrógino, ¿no? Que era un andrógino que ya había unido en sí todas sus polaridades, pero probablemente no sea un andrógino, probablemente esté representando a María Magdalena y el laurel que la envuelve podría ser la profecía cátara, ¿no es cierto? Que lanzó el último cátaro antes de ser quemado, que dijo en 700 años el laurel reverdecerá, y eso se cumple este año. Y fíjense que es el arcano 21, estamos en el 2021. Arriba y abajo está el nudo de Isis, que es clásico, ¿no es cierto?, de la iconografía con la cual se presenta a Magdalena. Tiene las varitas en la mano. En algunos tarot hay una varita y en el otro yo veo un jarro de alabastro. Yo no sé si estaré loca, pero en, en algunas representaciones yo veo eso. Entonces, ahora mira, de donde venga, no importa tanto quizás el mensajero, sino el mensaje, ¿no? Exacto. El mensaje de nosotros convertirnos en lo mejor en trabajar con las mejores posibilidades de lo nuestro. De eso se trata. Me acaba de impresionar porque cuando tú platicaste varias cosas en tu curso, yo me acuerdo, a mí me salía muchísimo el 21, hace años, cuando preguntaba X, y me salía el 21 y yo, este es mi 21, porque salía, y cuando ya empecé a tener estos encuentros sorpresivos con muchas cosas, ¿no?
Dije, ¡ah! Era el 21, como aquella profecía. Y, por ejemplo, vamos a suponer que, no sé cómo sea la dinámica en tu curso para el autodescubrimiento, pero hay una polaridad en cada carta. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo estoy leyendo, voy a inventar, porque no me la sé. Vamos a suponer que esto sea el logro, el último, el final, pero también puede hablar de un principio, o sea, como que tiene esta polaridad cada carta. Sí, sí, todas las Ok, cartas tienen polaridad, tienen su luz y tienen su sombra. exacto. Y bueno, ahí está un poco el arte de saber leer el tarot, ¿no? Porque, bueno, Ujú. algunos leen la carta para arriba y para abajo. En mi curso no enseñamos eso, leemos Ok. siempre hacia arriba. Ujú. Pero sí sabemos perfectamente cuando esa carta está mostrando la luz o la sombra, de acuerdo a la pregunta que está haciendo el consultante, de acuerdo al contexto. En el tarot es muy importante el contexto, porque hay una Ok. falsa creencia de que el tarotista es vidente. Eso no es así. Otra cosa es que haya videntes que usan el tarot, esa es otra cosa. Que Videntes usan que el usan tarot. el tarot, que podrían usar una piedra y te dirían lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que ponen Ujú. algo ahí para que las personas vean algo, para que crean algo, no sé. Pero para leer el tarot no hay que ser vidente, hay que ser estudioso. Hay que Wow. estudiar los arcanos y hay que practicar mucho, porque la práctica es la que hace el maestro. Y con el tiempo te vas dando cuenta. Entonces, esas personas que llegan a la consulta y no abren la boca, pierden su tiempo y su dinero, porque la verdad es que, la verdad es que Qué mientras más bonito. contexto tú pongas, mejor te puede ayudar un buen tarotista. Sí, lo que pasa es que a veces se confunde con una evidencia, ¿no? Entonces, entre menos me digas, Claro, menos me permeas lo que voy a observar. Y sí. en tu taller aprenden esto, porque está increíble. O sea, que se me hace increíble es que, como tú bien decías, me imagino que tiene una tendencia también proyectiva, pues. O sea, me está proyectando algo. Ahora, ¿hay algo de mágico que me salga esa carta? Porque si hay algo que hace que esa carta en especial me salga. Bueno, yo creo que el arcano te sale porque tú estás conectada con ese arcano, o sea, esa es la magia del tarot, o sea, cómo de 78 cartas, la persona que tienes al frente escoge las cartas que hablan de su situación. Wow. Eso es impresionante. Yo no he leído ningún libro de tarot, y he leído muchos, eh, que digan cómo sucede esto, ¿no? Y bueno, la explicación que nos hemos dado algunos es eso, es que eh, el consultante está proyectando su energía de alguna manera en las cartas y esas cartas por eso pueden hablar de él. Ahora, yo me lo puedo echar a mí después de tomar tu curso, me lo puedo, yo digo de echar las cartas, ¿verdad? Sí, Yo me sí. puedo echar las cartas a mí en un momento en lo que quiero consultar, como si fuese una especie de oráculo. Quiero consultar qué me está pasando y cómo puedo tomar una decisión. Claro que puedes, pero ahí Ok, también hay una respuesta que no es tan simple. ok. Puedes, de que seas objetiva, no sé, porque Ah, claro. porque a veces porque como es una disciplina interpretativa, no es un oráculo. ¿Cuál es la diferencia en el oráculo? Cada arcano, no cada arcano, perdón, cada carta del oráculo significa Ujú. algo cerrado, significa eso y nada más. Entonces, Perfecto. por ejemplo, consultas al oráculo de las hadas, y te Ujú. sale la hada, no sé, voy a inventar, el hada violeta. Entonces el hada violeta te aconseja que te conectes con los mundos sutiles, estoy inventando cualquier cosa, que te conectes con los mundos sutiles y con los sueños y ahí vas a encontrar la respuesta. Listo, y se acabó el oráculo. Pero en cambio el tarot, no sacas nunca una sola carta, para empezar, es raro que te respondas con una sola carta, Ok. respondes con dos o con tres por lo menos, Ajá. y tienes que hacer la interpretación de cómo esas cartas interactúan entre sí para responder lo que tú estás preguntando. Wow. Entonces no es tan fácil, ¿no? No es una No, receta de farmacia. sí, no. No, y aparte también eso, o sea, va a permear también tu ansiedad o tu deseo, ¿no? O tu temor o tu deseo. Si mi deseo es que me diga, pues igual me la pongo y Mira, si mi deseo, ¿no? claro, yo creo que si yo estoy preguntando cosas más fáciles, así entre comillas, no sé, ¿cómo va a estar mi día mañana? Qué sé yo, ¿me va a resultar bien
no sé, el correo que tengo que mandar a la empresa, no sé qué. Pero si pregunto cosas más emocionales, ahí es más difícil. Porque, o sea, las cartas no significan una sola cosa, significan 7 distintas, por lo menos, 7, Wow, por ponerle un número, wow. de acuerdo a lo que estás preguntando, a cómo conversan las cartas unas con las otras. No se acaba nunca, porque podríamos hacer un manual de combinaciones, pero Claro. son infinitas. Y no solamente las combinaciones, porque desde donde yo siempre le digo a mis alumnos, responde lo que el consultante te está preguntando, porque muchas veces la clave de la respuesta está en la pregunta. Entonces, Perfecto, claro. hay que centrarse ahí, porque a veces erramos en eso, ¿no? Lo vemos muchas veces en las prácticas de tarot que hacemos acá en mi escuela. Tenemos esa costumbre saludable y tan linda de que seguimos acompañando a nuestros alumnos todo lo que quieran, y incluso algunos que ya son muy buenos tarotistas siguen viniendo a las prácticas porque aprendemos mucho, aprendemos, nos reímos, le escuchamos el lenguaje del otro, entonces es muy enriquecedor, es muy lindo. Me gusta, me gusta. Mi querida Mónica, se nos va acabando un poco el tiempo y perdón porque hemos estado como muy atropelladas, perdón. Pero, a ver, algo más que nos puedas decir, porque a mí obviamente es un mundo que se me hace súper interesante. No soy una conocedora de esto, ni mucho menos, pero es algo que siempre me ha gustado y me ha gustado leer y jugar con todo esto. Jugar me refiero a experimentarlo, ¿no? Pero, ¿qué le podrías decir a alguien que no tiene conocimiento? Una, y la otra que también me gustaría, si es posible, ¿cómo perderle el miedo a esta imagen? Digo, ya dijimos algo que tenía que ver con Jesús y María, ¿verdad, chicos? Pero esta imagen de que te va a bajar un espíritu chocarrero y algo puede pasar. Sí. Bueno, a ver, lo primero es que si pudiera decir algo, es conócete a ti mismo. Está escrito en mi página. Dice, como yo no puedo pararme en la mitad de la calle con un cartel que diga, conócete a ti mismo, enseño tarot. Okay. Porque cuando me conozco a mí mismo o a mí misma, mi vida puede ser tanto más grata, tanto más fructífera. Siempre voy a sumar, nunca voy a restar nada. Siempre voy a sumar y voy a hacerme dueña de mí misma. Me voy a tener a mí misma o a mí mismo. Y ese es el mayor tesoro, creo yo, que cualquier ser humano puede tener. Y con respecto a esto de desmitificar, siempre, si tú revisas cualquier disciplina de la humanidad, siempre de alguna manera se ensucia, no sé, las personas la ensucian, no sé, la historia la ensucia, etc. Ahora, yo lo que siempre digo es que mientras menos parafernalia, más creíble el tarotista. O sea, mientras más turbante, más cosa rara, ¿no? Mientras más... Las 17 velas. Claro, mientras más circo, poner más ojo. Y lo que siempre digo también es que un verdadero tarotista, un verdadero astrólogo, un verdadero numerólogo, siempre te van a dejar más liviano de lo que tú llegaste, te van a liberar. Eso me gustó. En cambio acá en Chile decimos el chanta, ¿no? El que miente, el que te quiere embaucar. Acá decimos tranza. En México decimos el tranza. Bueno, el tranza siempre te va a querer amarrar. ¿Cómo? Te va a decir, mira, Gabriela, tienes que venir en 2 meses más con la foto de esta persona que me estás preguntando, porque realmente tengo que mirarla. O te va a decir, uy, en tu casa veo que hay muy mala energía, entonces tengo que ir a hacerte una limpieza y te voy a cobrar muchísimo. Ojo con eso. Ahí hay negocio, hay mala leche. Un verdadero astrólogo siempre va a querer que tú te vayas más liviana. Entonces, ¿cómo desmitificar eso? Bueno, lo desmitifico diciendo que hay arquitectos o constructores que ponen los puentes al revés. Acá en Chile pasó. Entonces, te juro, así como hay tarotistas serios, hay médicos serios y hay médicos que, no sé, pues, que trafican órganos, ¿no es cierto? Claro. El tema es que averigua, no vayas a cualquiera, no le creas a cualquiera, fíjate
la trayectoria que esa persona tiene. ¿Conoces? A mí me gusta algo muchísimo que acabas de decir, me encantaría poderlo transmitir pues a la gente que nos ve o ya ves, ahí cuando me ven, y es el tema del conocimiento. Yo creo que, digo, y en Cábala, ¿no? Bueno, en Cábala y en muchos lados se habla del conocimiento y la experiencia. Entonces, tengo que tener mucho conocimiento, pero también mucha experiencia. Pero no nada más puedo tener mucha experiencia como y voy a hablar a lo mejor en cuanto al tarotista, que también tiene una cierta evidencia, pues. Entonces, puedo tener ese pequeño don, pero no tengo el conocimiento profundo que también se necesita para poder hacer un buen ensamble, pues, ¿no? Entonces... más allá puedes tener evidencia, pero no ser una buena persona. Porque también, eso está más picuda. Que también está lleno de eso, o sea, de personas que ven, que tienen el don de ver, pero se aprovechan de eso. Entonces, ojo también, que ser vidente no es no digo que todos los videntes sean malas personas, por favor, no me malinterpreten. Sí, no. Pero que alguien vea no necesariamente lo convierte en una persona ética, en una buena persona, no necesariamente. Entonces, habría que buscarle varios datos para saber que la persona que le estoy poniendo también mi ser, ¿no? Parte de mi conciencia, parte de lo que quiero descubrir de mí, pues sea una persona que realmente facilite mi proceso y no que se facilite su economía, digo yo. Exactamente, lo has dicho magistralmente. Por eso hay que tener mucho discernimiento. Y ojalá desenmascarar a estas personas, es decir, si alguien tiene la mala experiencia, bueno, no la recomiende, y al revés, si tiene la buena experiencia, bueno, recomiéndela, y vamos construyendo entre todos un mundo mejor, ¿no? Absolutamente. En que colaboremos unos con los otros y no nos aprovechemos de... Porque el dolor ajeno es lo peor que puede haber, me parece a mí. Y ahí ya podríamos hablar en algún momento de otras cosas que tiene que ver un poco también con esto del todos somos uno, ¿no? Y la energía que expedimos, que también eventualmente nos regresa. O sea, no, eso de que nomás me aproveché y nunca regresa, no pasa. No pasa. Bueno, mi Mónica, ¿nos puedes dar tus redes? Yo creo que ya varios de aquí que nos están escuchando están interesadísimos, como yo también, obviamente, ¿verdad? Cada vez más. Y contenta. ¿Nos puedes dar tus redes? ¿Y qué tienes próximamente? Bueno, empieza un curso de tarot el 1 de septiembre. Vamos de septiembre a diciembre, ya, sí. El jueves empezamos Mujeres Grandiosas, este jueves, junto a Marisa Ventura. Sí, mi Marisa, querida. Eso es lo más próximo, ¿no? Lo que viene más pronto. Pero pueden revisar todos los cursos en nuestra página web, sagradolocotidiano.cl. Y en las redes estamos como Sagrado lo Cotidiano y Mónica.d.simone. Mónica de Simone con puntito al medio. Ahí nos encuentran y bueno, ojalá nos sigan. Todos los domingos posteamos el informe astrológico de la semana para ir creando comunidad, para ir creando red. Así que muchas gracias, Gaby, por la invitación y te deseo lo mejor, que crezcas, que seas abundante, que haya amor, paz y todo lo bueno. Ay, muchas gracias, qué linda, mi querida Mónica. Bueno, pues yo les agradezco a todos estar aquí otra vez en un programa de Tuwai. Voy a tener también a mi querida Marisa Ventura hablando de todo este tema del amor y de la Iglesia del Amor, y etcétera, etcétera. Va a estar muy interesante en un mes, ya les avisaré. Y bueno, también sigan en mis redes Gaby Ruiz, .mentor o Gaby Ruiz-mentor, o bien en mi página de internet gabyruiz.com.mx. Y nos vemos el próximo martes en otro programa de Tuwai. Gracias, Marisa. Mónica, querida. Chao, chao.